Vamos a comenzar esta clase, entonces, revisando lo que les manifesté. El tema, sublevaciones indígenas del siglo XVIII. ¿Cuáles fueron sus motivaciones y sus repercusiones? Podemos preguntarnos, ¿cuáles eran los mecanismos de explotación colonial a los que estaban sujetos los indígenas? ¿Qué mecanismos existían? ¿Alguien conoce algún mecanismo por los cuales estaban sometidos los indígenas? ¿Qué mecanismos podemos puntualizar o qué formas de dominación existían? ¿Ideas, opiniones? ¿Cuáles serían estos mecanismos? ¿Cuáles eran las formas por las cuales les dominaban a los indígenas? ¿Ni idea, Licen? Puede ser la mitad colonial. Ahí ¿Cómo les funcionaba la mita colonial? era que los indígenas prestaban un servicio y hacían por turnos y era un trabajo forzado en las minas. Ya, muy bien, una de esos medios. Si vemos esto de la mita, también encomiendas, también los sistemas de pagos a través de los diezmos, donde el Estado y la Iglesia, podemos ver estos elementos. Muy bien. Dentro de esta consideración vamos a ver sublevaciones indígenas del siglo XVIII que realmente trataron de romper esta perspectiva que ha generado muchos inconvenientes en la época colonial, sobre todo estos modelos sujetos a la perspectiva de dominación, de explotación. Dentro de esta consideración, entonces, algún elemento como la mitad es una propuesta que iremos puntualizando posteriormente. Debemos definir, obviamente, qué es una sublevación. Es el lanzamiento colectivo y violento contra la autoridad de orden. No se olvide, por favor, ir tomando nota, perdón, de lo que vamos visualizando. Siempre, como ustedes saben, yo comienzo con definiciones de conceptos, que es importante tener una definición por puntualizar a qué nos estamos refiriendo. Por lo tanto, eso es una sublevación. La sublevación en 1578 en la Amazonía por los Quijos contra el dominio español es una de las primeras sublevaciones en el territorio americano. Pero vamos a ir haciendo un recuento. Tras el encuentro inicial con los conquistadores 1492, las poblaciones indígenas a través de diversas instituciones fueron sometidas, económicamente principalmente. Además, tenían que entregar excedentes para el Estado y para la Iglesia. Los indígenas, al ser considerados como vasallos de la corona española, deberían pagar tributo. Vamos a puntualizar cómo se pagaba el tributo antes de entrar en estas sublevaciones, en base a lo que ha dicho también la compañera de esto de la mitad y todos estos elementos. Por lo tanto, los indígenas eran considerados vasallos de la corona española. Por lo cual, este grupo humano pagaba tributos tanto a la iglesia como entregaba excedentes al Estado. Este tributo era una renta que debía ser pagada cada 6 meses. Entonces el tributo era renta cada 6 meses en los hombres entre 18 y 50 años.
Asimismo, debían cumplir con la mita, que era este trabajo forzoso y rotativo, principalmente en las minas que ya habíamos visto, y gracias a la compañera por recordar este elemento. Otra perspectiva era la mita colonial. Mita, trabajo forzoso. Obviamente, si usted llega a un lugar, conquista, van a generarse sublevaciones, van a generarse levantamientos. Los indígenas no se conformaron y eso es correcto dentro de la perspectiva, pero cómo fueron sometidos realmente es uno de las grandes críticas al pensamiento llegado desde Europa, tomando en consideración que, como vimos una vez en un video, la propuesta de lo europeo no es tan exagerada como se muestra. No hubo una exterminación tan extensa, pero sí existieron estos modelos de trabajo forzado. Los incumplimientos de la ley y los abusos de estas instituciones se agravaron en el siglo XVIII, donde comienzan nuestras sublevaciones. Los problemas van a darse, por lo tanto, no se olvide, siglo XVIII. Se agrava estos modelos que estamos observando. Siglo XVIII, por si acaso, dentro de esta perspectiva se agravaron este modelo, se agravó este modelo. En este siglo se legalizaron, mejor dicho, y se institucionalizaron el reparto de mercancías. Cada 5 años los indios entregaban o los indígenas entregaban obligados a recibir en cantidades y precios fijados mercaderías europeas y productos americanos. Normalmente las mercaderías eran inútiles y su cantidad era excesiva. ¿Qué quiere decir? También más de estos elementos se les obligaba a comprar productos. Las reformas borbónicas, con la llegada que ya estaremos viendo dentro de este proceso de lo que sucede posteriormente con Europa, la llegada de los Borbones al cargo del reinado y las reformas fueron aplicadas suscitando descontentos. Otros escenarios que se vinieron dando, entonces vamos aquí a ir puntualizando. Además de la mita, el pago de tributos, en el siglo XVIII, al momento que se van agravando estos elementos, los indígenas también van a ir generando esta perspectiva del reparto mercantil, que significa directamente esta obligación, obligados a recibir en cantidades y precios fijados, es decir, a adquirir productos europeos y americanos. Otro elemento. Estamos viendo los elementos que desencadenan en las sublevaciones, ¿sí? No se olviden, estos elementos son los que desencadenan en las sublevaciones. La mita colonial, el reparto mercantil, el pago de impuestos, también la explotación en los obrajes, las haciendas, los servicios de la iglesia, en general, todos estos tipos de abusos fueron los que generaron malestar. Todo esto originó diversas reacciones, principalmente estos levantamientos o sublevaciones. Las formas violentas de protesta ocurrieron solamente tras el agotamiento de los recursos legales. No quiere decir que los indígenas se levantaron en armas de buenas a primeras, sino que se levantaron tras un proceso que obviamente no les iba a beneficiar. Y una de estas sublevaciones, la primera de ellas, la de 1578, en la Amazonía de los Quijos. Después de esta consideración, otra sublevación relevante, que está Humandi, uno de los líderes
más importantes de esta sublevación en la Amazonía. Vamos a ver un poco, bueno, estas razones conjuntas que ya les he planteado, pero las tengo aquí. Vamos a visualizar esto que también es importante para que tengan en cuenta. Otro elemento de los que estaba diciéndoles, las reformas borbónicas y la forma en las que fueron aplicadas generó descontento. Fueron principalmente planteadas en los obrajes, en las haciendas, en la iglesia. El abuso que les estaba mencionando previamente. Pero no se olviden, reformas borbónicas. Vamos con los líderes entonces. Además del levantamiento del siglo XVI, y vamos a ver a Tomás Katari, un líder indígena que nace en Macha en 1740 y muere en 1781 en Bolivia. En el año de 1777 inicio de disputas por recuperar el cacicazgo. Era un cacique indígena y fue desligado del cacicazgo, de su liderazgo, el momento que llegaron los españoles. Formó una organización social y política de comunas indígenas tratando de recuperar este cacicazgo. La idea era principalmente retomar el poder. De cierta forma, era un líder, un cacique que quería retomar un poder anterior. Fue usurpado propiamente por los mestizos, este cacicazgo. No hubo brotes de violencia hasta lo sucedido en este proceso. No fue un levantamiento sin más. Fue encarcelado en 2 ocasiones y no existieron brotes de violencia hasta que el corregidor Joaquín Alaos asesinó a Tomás Sancho, quien había reclamado la libertad de Katari. Los indígenas apresaron al corregidor, cuya libertad fue canjeada por la de Katari. Por lo tanto, al principio el levantamiento de Tomás Katari fue simplemente reclamar su cacicazgo. Como no se logró, porque fue encarcelado, el corregidor asesinó a Tomás Sancho. ¿Qué es un corregidor? Busquemos este elemento que va a aparecer varias veces. ¿Qué es un corregidor en la época colonial? Corregidor. Busque, ¿qué es un corregidor en la época colonial? ¿Alguien encontró? Busque, ¿qué es un corregidor? No me dirá que corregidor es el que corrige. ¿Qué es un corregidor en la época colonial? Vamos a ver, quién les veo que ya por ahí apagan la cámara. Dice que era un funcionario real cuyo oficio comprendía varios ámbitos y emplazamientos, desde el provincial hasta el municipal, siendo el lazo de unión entre los poderes territoriales y el monarca. Ya, recordemos cómo estaba estructurado principalmente el poder de la monarquía. Existía el rey, el virrey, cada uno de los gobernadores y los corregidores. Estos estaban encargados, como se dice en la definición, de un cargo en el cual principalmente se recogía impuestos. Esa era la función principal de los corregidores. Les permitía tener estos ingresos por parte del pueblo. Entonces, los corregidores y la lucha de los indígenas será muy importante de tomar en cuenta en este proceso de sublevaciones indígenas del siglo XVIII. Si tomamos en consideración los levantamientos indígenas, las sublevaciones no se han dado solo en el siglo XX, sino que han comenzado desde el siglo XVIII. ¿Con quién comienza? Directamente con este levantamiento en la Amazonía. Era más fácil el levantamiento en la Amazonía, principalmente por el territorio. Ahora, posteriormente, este levantamiento en 1777 que pone fin con el intercambio con el líder indígena. La rebelión, además de Tomás Katari, la rebelión, a diferencia
de Tomás Katari y Tupac Amaru, junto con su esposa, encabezó con 40,000 indígenas, quienes cerraron la ciudad de La Paz en 1781 con el propósito de terminar la opresión española. ¿Cuál era la perspectiva de Tomás Katari? Recuperar el cacicazgo. A diferencia de Tomás Katari, Tupac Katari generó una rebelión en La Paz tratando de reprimir o irse en contra de la consideración de lo sucedido realmente por los españoles. La opresión no era solo recuperar un cacicazgo, sino iba más allá, luchar contra la opresión. Esto en La Paz, Bolivia, en el año de 1781. 1777, por lo tanto, la rebelión de Tomás Katari. 1781, la rebelión en La Paz de Tupac Katari. Y junto a su esposa generaron esta rebelión con 40,000 indígenas. Vamos con uno de los representantes más relevantes y uno de los hechos más importantes dentro de las sublevaciones, porque se da en el Virreinato de Perú. Tupac Amaru II, que nace en el Virreinato de Perú el 19 de marzo de 1738 y muere en el Cusco el 18 de mayo del 81, es uno de los líderes importantes. Secuestró al corregidor Arriaga, que pueden ver a la derecha, José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru, secuestró al corregidor Antonio de Arriaga por los abusos cometidos a los indígenas. Los indígenas de la rebelión fueron capturados y ejecutados, por eso es uno de los elementos más importantes. Si vemos, ¿qué les parece paradójico en la imagen de Tupac Amaru II? ¿Qué es lo que podemos nosotros decir? Es algo particular de lo que vemos aquí. De la vestimenta me refiero. ¿Qué pueden ustedes evidenciar en la vestimenta de Tupac Amaru II que llame la atención? Miren, a diferencia tal vez de Tomás Katari. ¿Qué podemos identificar, como característico o que les llame la atención de la vestimenta de Tupac Amaru? Y miren el nombre también. José Gabriel Condorcanqui. Tal vez el colgante, el del sol. No, bueno, eso podemos ponerlo como que es algo que le resalta. Miren, debajo de la vestimenta, ¿qué está llevando? De la vestimenta principal indígena. ¿Qué lleva? Miren sus zapatos. ¿Qué llama la atención? ¿Qué les llama la atención de esta imagen? Miren su vestimenta. Dicen que está llevando la vestimenta, por así decirlo, normal de los españoles y la de su pueblo. O sea, mezcla, como que mezcló. ¿Y qué quiere decir entonces? Rebelión. ¿Qué quiere decir? Que es un mestizo. Lleva la vestimenta indígena y lleva la vestimenta española. Los zapatos, la vestimenta debajo de esto que está utilizando es español, como acaba de retratar el compañero. Por lo tanto, es uno de los representantes sumamente importantes de las rebeliones, porque no solo acarrió a indígenas, sino también le siguieron algunos mestizos e incluso algunos criollos que estaban cansados de las reprimendas de los españoles y generaron una rebelión fuerte porque secuestraron al corregidor. Y miren el nombre, José Gabriel Condorcanqui. Quiere decir directamente que era un mestizo. Tenía esta relación de los dos mundos. Por eso sus dos nombres, Tupac Amaru y José Gabriel Condorcanqui. La dualidad andina también de la relación hombre y mujer se vio reflejada en la rebelión de Tupac Amaru. Junto a él estaba Micaela Bastidas. Recuerden que veíamos un poco de la mujer en la época colonial.
Una de las mujeres que se levantó contra el dominio fue Micaela Bastidas y estuvo junto a Tupac Amaru. Por lo tanto, la rebelión de Tupac Amaru conformó tanto lo indígena, lo mestizo y también la relación de la mujer como un elemento fundamental en la lucha. No se olviden de esto. El 18 de mayo de 1781, en acto público en la Plaza de Armas del Cusco, se cumplió la ejecución de Tupac Amaru II, su familia y sus seguidores. Los prisioneros fueron sacados de los calabozos, metidos en este tipo de costales, arrastrados por caballos, uno tras otro, hasta llegar a la plaza donde, como podemos ver en la imagen, fueron ejecutados. Fue uno de los elementos que perduran todavía en la mentalidad dentro de las sublevaciones del pensamiento latinoamericano en general. La idea de José Gabriel Condorcanqui o Tupac Amaru II. No olvidarse estos elementos que estamos planteando. Sobre todo, anotarán las fechas. Vemos aquí dónde nace, 1738, muere en 1781, 1780 secuestran al corregidor, para 1781, el 18 de marzo, mueren en la Plaza de Armas del Cusco. Por favor, anotarán esos datos. Finalmente, un representante ecuatoriano. Si vemos el salto en las fechas, de 1700 hasta 1800. Fernando de Aquilema nace el 5 de junio de 1848 y muere el 8 de abril de 1872 en Riobamba. Vamos a ver la siguiente clase, un video sobre de Aquilema. Pero la lucha indígena que continuó hasta el siglo XIX con la independencia de las colonias del 24 de mayo de 1822, la explotación indígena no cambió. La idea de los indígenas era que el momento que se separaban de España podía existir una inclusión de los indígenas. A partir del 24 de mayo de 1822 y posteriormente en 1830 la conformación del Ecuador como república, no ha cambiado la perspectiva de los indígenas como mano de obra. La rebelión se desarrolló entre el 18 y el 24 de diciembre de 1871 en la parroquia de Yaruquíes, en Riobamba. 300 indígenas fueron encarcelados, algunos ajusticiados, y el 8 de marzo de 1872 murió el recolector de diezmos de Yaruquíes. Se generó una lucha que realmente, si se dan cuenta, lleva bastante tiempo dentro del proceso. Dentro de esta consideración, Fernando de Aquilema, que fue el líder de esta rebelión, fue asesinado y realmente su lucha no se ha olvidado, y uno de los líderes que ha impactado sobre todo en la conformación de las posteriores rebeliones indígenas ha sido Fernando de Aquilema. Bien, jóvenes, vamos a resumir la siguiente clase, estas perspectivas. No se olviden tomar nota de los representantes que aquí estamos viendo. Vamos a revisar un video y con eso estamos cerrando ya esta parte realmente. Lo último que debíamos revisar son las sublevaciones indígenas del siglo XVIII. No se olviden los antecedentes, sobre todo, las razones por las cuales se plantea esta perspectiva, y veremos entonces en la siguiente clase nuevamente esta idea de las sublevaciones, tratando de centrarnos en estos líderes. Bien, jóvenes, con eso vamos a terminar. Tomo lista y nos vamos.